Gracias por continuar con nosotros. Y con más de 700 pasajeros, esta semana llegó a La Habana el primer crucero que zarpó del puerto de Miami después de más de medio siglo del rompimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. Para analizar este hecho, que fue considerado como histórico, platicamos esta noche con el doctor Werner Voigt, experto en temas internacionales y académico de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP. ¿Qué tal, doctor? Maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Doctor, ¿cómo califica este acontecimiento? Este es un evento inédito en el último medio siglo y es un viaje de enorme simbolismo. No solamente es el viaje, pero también la interacción entre los pasajeros y los cubanos, también la compañía operadora de este crucero con el gobierno de Cuba y también con las autoridades en los Estados Unidos. Lo que es interesante es la flexibilidad ahora del gobierno de Cuba en el contexto de promover el turismo y un acercamiento más intenso con los Estados Unidos. Entonces, este verdaderamente podría ser el inicio de una nueva etapa de acercamiento entre Cuba y los Estados Unidos y especialmente los cubanos en exilio en los Estados Unidos. Doctor, la llegada de este crucero es quizás solo un detonador. A partir de ahora, ¿qué impacto político, económico y social se podría generar en Cuba? Obviamente, otros operadores de cruceros van a seguir este ejemplo y este va a provocar mucha más afluencia de turistas a la isla y probablemente vamos a experimentar paulatinamente un regreso a la situación que existió antes de la revolución en 1959, en donde la isla fue como un gran Las Vegas, con bares, con centros nocturnos, con restaurantes de primera clase. Y esto es necesario porque Cuba y el gobierno de Raúl Castro desesperadamente necesita divisas, especialmente divisas a través del turismo, porque casi no existe industria en la isla de Cuba que puede atraer inversiones del extranjero. Entonces el turismo va a ser la manera de salir de la depresión económica que ha existido a partir del colapso de la Unión Soviética en 1991, porque los rusos eran los patrocinadores más importantes de Cuba y ahora vamos a tener el turismo que va a tomar más y más importancia. Por último, maestro, hubo quien dijo que antes de la revolución, Cuba era el burdel de los Estados Unidos. ¿No se corre ahora este riesgo que esto se pudiera volver a repetir? Pues seamos honestos, en esos días, en los años 40 y 50, Cuba esencialmente se encontró en manos del crimen organizado, de la Cosa Nostra, de la mafia de los Estados Unidos. Y estoy seguro de que con el control que tiene el gobierno actual de Raúl Castro, este no va a reocurrir. Vamos a tener una situación mucho más civilizado que existió en los años 50. Muy bien, doctor, gracias. Buenas noches. Las breves en Tribuna Finanzas con Larisa Mendoza. Las marcas Google y Sony fueron seleccionadas como las empresas con mejor reputación del país de acuerdo con el ranking del RepTrak México 2015 presentado por la consultora Reputation Institute y el Centro Mexicano para la Filantropía. Consumidores mexicanos eligieron a las 10 mejores entre 277 empresas
que fueron consideradas en el estudio mediante casi 8,000 entrevistas. Después, Google y Sony obtuvieron las mejores valoraciones, la firma deportiva Nike, seguido de Grupo Bimbo, BMW, Jumex, Adidas, Colgate-Palmolive, Samsung y Kellogg's. El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México publicó este fin de semana el proyecto de convocatoria de licitación pública internacional para la construcción del edificio terminal del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las obras de esta licitación prevén recursos por 1,500 millones de pesos para construir el edificio terminal compuesto de 4 niveles que tendrá 760,000 metros cuadrados para las salas de llegada y salida de vuelos, así como la sala de reclamo de equipaje y otras áreas de apoyo. Por otra parte, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reveló que la conexión del tren México-Toluca con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sería desde Observatorio a Buenavista de manera subterránea, proyecto que tiene una inversión de 44,000 millones de pesos. Autores, compositores y editores de la música en México llegaron a un acuerdo con YouTube para cobrar un porcentaje por los derechos de autor. Con el acuerdo suscrito esta semana, alrededor del 4% de los ingresos comerciales de YouTube en México se pagarán por derechos de autor, que incluirá volumen de las obras, las visitas y los ingresos por publicidad, entre otros temas. La Sociedad de Autores y Compositores de México tiene diferentes acuerdos con plataformas de streaming que existen en el país, como el caso de Spotify, que paga cerca de 15 millones de pesos al mes por derechos de autor. Mire, con frecuencia muchos legisladores mexicanos, diputados y senadores son criticados duramente porque no están concentrados en las sesiones o porque abandonan el salón o porque están llamando por teléfono. Pero esto no ocurre solamente en México. Lo voy a dejar con unas imágenes para que vea el regaño que le ponen a los legisladores en la Gran Bretaña por precisamente estar hablando por teléfono y porque algunos fueron sorprendidos incluso jugando Candy Crush. Gracias por su compañía, lo espero la próxima semana en otra edición de Tribuna Finanzas. Buenas noches. To come to this house to defend his policy. Order. Order. A certain amount of chirruping from the Treasury bench and elsewhere on this matter. I simply make 2 points. First of all, it is, of course, entirely for the government to decide which minister to field, but I do very gently say to the Secretary of State, and indeed to the Deputy Leader of the House, that to sit on the bench... Mr Speaker, of course, this isn't the first time that the House Secretary has chosen not to respond to debates that I have brought or questions I have put. I say to the Deputy Leader of the House, put the device away, and if you don't want to put it away, get out of the House. It is rude for the Honourable... It's rude. Order. I'm not inviting a response from the Honourable Lady. I'm simply telling her it's discourteous to behave like that, a point that most people would readily understand.